Hola, soy Alejandro Puja Campos, director de estudiociudadano.cl y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Un espacio destinado a conversar aquellos temas que a nosotros nos parecen importantes. Yo en eso soy bastante claro y directo. Hay temas que la gente dice, otra vez están hablando política, otra vez esta cuestión que no me interesa. Señor, señora, le gusta o no le gusta, le tiene que interesar, señor, porque son temas sobre los cuales usted más tarde que temprano va a tener que pronunciarse, para que después no se ande quejando de que hay gente que hace cosas que usted no quiere. El voto, la participación ciudadana, el estar permanentemente escrutando a los gobiernos, a los candidatos, a los políticos, a las autoridades, es parte de nuestros deberes ciudadanos. Si no nos involucramos, entonces después no se ande quejando. Chile ha tenido el último tiempo un estallido de conflictos, conflictos que, entre paréntesis, se alargan hace muchos años. Yo estaba chiquitito cuando ya habían colas en los policlínicos y habían problemas con las pensiones y que los sueldos. O sea, esta cuestión me suena como a historia repetida. Y realmente me pregunto por qué las cosas no se solucionan. Y por eso es que estamos acá, porque a veces siento que falta más diálogo, mejores diagnósticos, somos buenos para diagnosticar, pero bastante malitos parece para proponer soluciones. Y es por eso que en Estudio Ciudadano, semana a semana, estamos conversando con gente que tiene experiencia, que tiene expertise, que tiene un conocimiento, que tiene puntos de vista. De esa manera entonces que como quiero presentar en esta ocasión al invitado que me acompaña esta semana, Elías El Tit Gerzetti, economista, trabaja en la Corfo, la Corporación de Fomento, una tremenda institución muy importante para el país, y además tiene una experiencia como empresario, como mediano empresario, pues trabaja en una empresa de carácter familiar, de la cual también nos va a contar. Así que más de algo tiene que decir sobre el tema que vamos a tratar hoy día y que se lo digo inmediatamente después de saludar a Elías Eltit. Bienvenido, Elías, a esta conversación de Estudio Ciudadano. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por entrevistarme también. Pues, para mí es un gusto darte esta entrevista, digamos, respecto a temas de actualidad. En general no soy muy mediático comunicacionalmente, pero a veces uno ve que hay temas de actualidad que se tratan con mucha liviandad y que quizá uno puede ser un aporte, digamos, a la información de la gente y a la discusión. Así que en virtud de eso estoy acá. Te agradezco entonces que haya aceptado la invitación, Elías. Yo no sé, Elías, realmente, si el tema que voy a tratar ahora, que tiene que ver con las pensiones, ¿cómo calificarlo? Si es un tema contingente de actualidad, porque parece que de toda la vida no hemos resuelto, creo que ahí tenemos una responsabilidad total de todos los actores políticos, incluido la gente que opera el sistema de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, que han tenido un rol, a mi parecer, también bastante cuestionable, pero como país no hemos sido capaces de resolver los problemas de pensiones. Y al contrario, viene la pandemia, fundamentalmente, que es un hecho excepcional a nivel mundial, aun cuando uno lo ve desde el punto de vista histórico, pandemia han habido muchas veces, en fin, pero bueno, nos tocó ahora esta situación, y justo la pandemia se convierte en la gran excusa para darle lo que incluso una diputada de la República, Pamela Giles, ha mencionado como un golpe al mentón directo al sistema. Como que hay gente que no quiere este sistema que tenemos hoy día, que lo encuentra muy malo. Hay otra gente que lo defiende, que estima que es un modelo que debe profundizarse incluso, que las fallas son mejorables, que hay mucho por hacer. Y yo sé que hay mucha ignorancia, mucha desinformación y también mala leche de algunos cuando tratan de informar o desinformar de este modelo. Para tratar de ser objetivos y también para poder ilustrar a la gente que nos escucha sobre las virtudes, los defectos de este sistema. ¿Cuáles crees tú, Elías, desde tu experiencia como economista, trabajando en temas vinculados con el desarrollo, el progreso del país, los principales mitos o los principales problemas que tú le ves al sistema de pensiones chileno? Como para partir, introduciendo esta conversación. Uf, Es tremenda la pregunta, muy grande, así que vamos a ir es de a grandota, poco, vamos. de a poco vamos a ir Mi- enfrentándola. yo creo que abordemos primero los mitos, porque yo creo que mitos y problemas primero abordemos los mitos. Yo creo que hoy en día han surgido varios mitos últimamente y cosas que a veces no son mitos,
pero que se cuentan parcialmente y por lo tanto suenan como grandes perjuicios del sistema de pensiones o reformas que perjudican a los trabajadores y que en verdad no están así. Em, por, por mencionar algunos, está la edad tope de 110 años, porque mucho se dice que la edad tope del sistema es 110 años y que por eso las pensiones están bajas, cosa que no, y que las pensiones se calculan en base a eso y eso no es así, digamos. ¿Cómo es esa cuestión? Porque en realidad es una cuestión que la gente lo mira así y dice, pero ¿cómo es posible que piensen que yo voy a vivir 110 años, aun cuando sabemos, y también no tiene nada que ver, que la expectativa de vida de las personas en Chile y el mundo está aumentando? En palabras sencillas, estamos viviendo más. ¿Cómo Así funciona es. este asunto de la tabla de factores, creo que se llama? Claro, lo que pasa es que, em, como tú bien decías, la esperanza de vida está aumentando en todo el mundo. En Chile actualmente está entre 81 y 80 años para hombres y mujeres. En general, las mujeres viven un poquitito más que los hombres, que somos un poquito más locos, manejamos más rápido, nos accidentamos más. Em, y claro, cuando a la gente le dicen, no, es que cambiaron la tabla de las edades y calcula la jubilación con un tope de 110 años, eso la verdad que no es así. Eh, Se va calculando a través de una tabla de probabilidad condicional, digamos, que, que lo que hace es que tiene que ir ajustando la edad, la edad esperada de vida de las personas. Porque si bien la esperanza de vida es de alrededor de 80 años, como decía, esa es la esperanza de vida al nacer. Pero una vez que una persona cumple los 65 años, tiene una esperanza de vida mayor, digamos 85 años, dado bajo la condición de que ya cumpliste 65 años, no que estás en el momento de tu nacimiento, ya tu esperanza de vida no es los 80 años que es promedio de la población. El 80 años son los promedios, el promedio contando todos los que nacen durante el primer año de vida, a los 2, a los 5, a los 10, después entre los 30, los 40. Pero una vez que llegaste a los 65, tu esperanza de vida ya no es 80, es mayor que 80, digamos un número 85. Y una vez que llegaste a los 70, tu esperanza de vida ya no, quizás ya no los 85, 86. Y para los que llegaron a los 80 ya no es 86, quizás es 87 y así. Se va ajustando y la AFP evidentemente tiene que ir recalculando, dividiendo el saldo en la medida que vas pasando etapas. La AFP tienen que ir recalculando tu esperanza de vida, o sea, te asignan una nueva esperanza de vida dada la edad que ya cumpliste y tienen que dividir tu monto de plata en más años. Por eso muchas veces va disminuyendo la cuota. Entonces, Claro. O para sea, terminar, disculpa, sí, sí, sí. para terminar, esa tabla que se va actualizando cada cierto tiempo en la medida que tú vas cumpliendo años, topa en los 110 años. O sea, se actualiza ya cuando tenés 105 años, te siguen dividiendo hasta que cumples 100 años, pero no es que desde el inicio te calculen eso y por eso te dé la cuota tan baja. Entonces, si bien es verdad que la tabla topa ahí, no es que te la calculen desde un inicio hasta los 110 años. O sea, en el fondo estamos hablando de un instrumento de trabajo. Es como tener una calculadora para trabajar y hacer este tipo de cuestiones. O sea, no está diciendo de que de un principio se entiende que todo el mundo va a vivir 110 años. No, no es así. Eso es una mentira. Es el de la tope. O sea, en un sistema en que hay un sistema de seguro en que en verdad tú le pasas la plata y las aseguradoras se comprometen a entregarte una pensión durante todo lo que te quede y si no perdiste. Y el otro sistema es que te devuelven la totalidad de tu plata a ti o a tus herederos, calculado con esta tabla que yo te digo. Entonces, es un instrumento de trabajo y que está bien que se calcule así, digamos, para que la gente pueda seguir teniendo una pensión si sigue cumpliendo más años, independiente que sea un monto cada vez más chico, que no se quede sin ningún peso de pensión, digamos. Claro. Así que Ahora, así como tú me lo cuentas, que en el fondo este es un instrumento de trabajo, significa que la tabla de factores de los próximos 20 o 30 años va a ser una tabla que llegue a los 115 o 120 años, porque es un hecho de la causa que los seres humanos estamos viviendo más. La otra vez lo vamos a agregar después al artículo que va a acompañar esta entrevista, pero la otra vez veía la cantidad de personas que ya en Chile tienen 100 años de vida, y son bastantes, y se supone que eso va a seguir aumentando. Así que, por lo tanto, no hay que extrañarse de que esta herramienta el día de mañana tal vez va a tener una cifra mayor como tope.
Interesante entonces ya esta primera aclaración que tú estás haciendo. No sé si tú quieres poner otros temas, porque yo tengo algunos acá que quiero preguntarte más o menos a ver si nos puede ir contando, que tienen que ver con estos mitos, como por ejemplo esto de que si se muere el cotizante y no deja familiares directos, porque ahí hay que explicar un poquito de que cuando se muere la persona está el cónyuge, los hijos que tienen la posibilidad de recibir algún tipo de pensión. Pero se ha dicho que cuando se muere una persona y deja dinero y nadie hereda eso, o sencillamente esos dineros se los queda la AFP. ¿Es cierto eso? Tengo entendido que se va al Estado, ¿ya? Que esos dineros se devuelven al Estado. En último ¿Ya? caso. En último Sí, caso. efectivamente. Esa es la respuesta correcta, porque en realidad mucha gente dice, no, lo que pasa es que se lo deja la AFP. Claro, No, la AFP lo mantiene porque tiene, dicho, el mandato de seguir trabajándolo, seguir trabajando ese dinero, y en el peor de los casos, si no hay herederos, en definitiva se lo queda el Estado, como ocurre con todas aquellas cosas que se pierden, incluso cuando la gente pierde algo en la vía pública, hay que lo encuentra, hay que entregarlo a carabineros, hay que entregarlo al municipio, y si después eso no se entrega a su verdadero dueño, termina en un rebate y esa plata se va al erario nacional. ¿Qué otros temas que tú conoces que sea importante precisar, Elías? quizás el mayor mito así como que engloba todos los demás mitos y que es algo que ha difundido, pregonado, felices y formados, Ah, qué gran tema. es, es que se han introducido reformas para perjudicar a los cotizantes y favorecer a las AFP. Yo creo que tiene bastante de mito. Y por ahí dicen que la AFP no se tienen que hacer cargo de las pérdidas de capital porque bajan el precio de los fondos. ¿Qué otra cosa? Hay un montón de mitos asociados que a mí no me parecen. Las comisiones fantasmas se le ha atacado mucho. Pero ¿hay comisiones fantasmas realmente? ¿No las hay? ¿O se trata de algo que toda la vida ha existido, pero sencillamente no se había dicho, no se había transparentado? Porque tengo entendido que estas comisiones, o expliquemos un poquito más en qué consisten estas comisiones, primero antes de ver si son legítimas o no. ¿Dónde es que se generan estas comisiones? ¿Por qué? Las comisiones fantasmas sí existen, efectivamente, pero hay que explicarle a la gente que es bueno que existan, ¿ya? Básicamente, yo durante algún tiempo en mi juventud, entre los 20 y los 25 años, recibí una herencia y me metí a la bolsa. Y estuve transando acciones y la verdad es que es bastante difícil contar con información para transar títulos. Gané plata yo, pero no un tema fácil. Y cada mercado es distinto. Yo transaba acá en Chile. Pero las comisiones fantasmas son comisiones que pagan la AFP a instituciones del exterior para que la asesoren respecto a las inversiones que deben realizar. Entonces la AFP va a Japón, tiene que invertir dinero en Japón porque es un mercado atractivo, pero no sabe a qué títulos, no sabe ciencia cierta hacia dónde va el mercado de los títulos japoneses y obviamente le paga comisiones a empresas especializadas en estudios de valores en Japón para que le asesoren y le digan dónde invertir. Y esas comisiones y paga comisiones por esa asesoría, que son, dados los montos de la AFP, son comisiones muy, muy, muy bajas, ¿ya? Y que se descuentan de la rentabilidad de los fondos efectivamente, o sea, la pagamos nosotros, pero está muy bien que existan esas comisiones. Y está bien que existan esas comisiones porque eso permite a la AFP jugar con mayor información y apostar más a ganador, ¿ya? Y eso permite obtener rentabilidades importantes en el exterior. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el año 2019, que la bolsa chilena cayó 8,5%, 8,5% el IPSA a nivel nacional, y la AFP en el fondo A, por ejemplo, que es el más riesgoso que se podría comparar al IPSA, subió 17%. 17 ¿Y eso, y eso, y eso por qué? ¿Qué pasó ahí? hay un diferencial de rentabilidad entre lo que rentó la bolsa chilena y lo que rentaron en la AFP de 25%. Eso porque las AFP fueron a invertir afuera y invirtieron de buena manera, de forma asesorada, entonces fue algo que benefició a todos los chilenos. Por contrapartida, pongamos un ejemplo, si no se pudiera invertir afuera,
no hubiesen obtenido ese 25%, quizás hubiesen obtenido la rentabilidad de IPSA de menos 8,5%. Eso habría sido una merma de 25% en los fondos de pensiones de todos los chilenos, por ejemplo. O bien si hubiesen invertido de forma no asesorada, quizás no habrían sacado el 17% de rentabilidad que sacaron. Muchos dicen por ahí, ¿y por qué no la paga la AFP? Bueno, igual la AFP administran un patrimonio de los cotizantes bastante importante, y su patrimonio personal en referencia al fondo de plata que administran es pequeño. Entonces, yo no veo mayor problema en que sea pagado por los beneficiarios, o sea, en comparación a los beneficios que tiene, es bastante potente que se puedan pagar esas comisiones fantasmas para invertir asesoradamente. O sea, en el fondo ya no serían comisiones fantasmas, son comisiones fantasmas porque no se conocían, pero entonces de pagos que habitualmente se hacen cuando alguien le encarga a otro, sea un estudio, una información, una asesoría, o a veces sencillamente, como hacen los corredores de bolsa, que también cobran comisiones por actuar como corredores de bolsa, como por mover los títulos, las acciones de un lugar a otro en nombre de sus clientes, ¿o no? Exacto. Y por ahí se les dice fantasmas porque no es un precio que se le cuente al afiliado. Yo no sé cuánto pagué este año en comisiones fantasmas, tú tampoco. Ahora son márgenes muy bajos, son márgenes muy, muy, muy bajos, y dado que te permiten tener una rentabilidad en títulos del exterior, yo creo que y te permite diversificar la cartera, eh, son bastante positivas. También se comenta mucho que no, que la AFP debería ellos hacer los estudios y tener el mercado absolutamente mapeado y saber dónde invertir. Eso es imposible. Eso es imposible que una institución en Chile tenga, o sea, cada banco del mundo tiene su unidad de análisis y de estudios, que está viendo los mercados, que está viendo cómo invertir, formando cartera de inversión para los fondos mutuos. Si la AFP tuvieran un departamento para cada mercado, serían las comisiones que nos cobrarían. Tal vez eliminaríamos las comisiones fantasmas, pero tendremos que pagar una comisión por administración de 4% y no en torno al 1% como se pagan hoy en día. O sea, no sería eficiente que profesionales chilenos hagan los mismos estudios que hacen otras personas en esos mercados con mayor facilidad, quizás a costos menores inclusive, y por lo tanto entonces eso puede implicar que la AFP accede a esa información a un costo mucho más barato y por supuesto tiene que cobrarle menos a nosotros que somos sus clientes, los trabajadores que cotizamos. Ojo, no sería ni más eficiente ni tampoco posible. Muchas veces los mercados Ya. accionarios, muchas veces los mercados accionarios tienen mucho de idiosincrasia, cómo reacciona el mercado en Japón, en Mm. Estados Unidos, en Europa, en Asia. Es bastante distinto a cómo reacciona el inversionista chileno. Y ese conocimiento de la junta accionista, de cuándo es, de quién está en el directorio, que estaba, es conocimiento que tiene la gente que trabaja en los mercados de valores respectivos. No la va a tener por mucho que un ejecutivo chileno se lea todos los días cosas de Japón, no va a adquirir esa idiosincrasia, ese know-how que tiene el analista de allá. La Entonces, barrera idiomática ya es importante, pues. claro. Entonces, en ese escenario, Elías, los que plantean la creación de una FP estatal, por lo menos respecto a este punto, ¿serviría para algo? ¿La FP estatal va a tener que pagar igual estas comisiones? Sí, pues, si quiere invertir afuera va a tener que pagar de igual manera estas comisiones. Ahora, yo creo que una FP estatal no aportaría al sistema entregando mayores rentabilidades. Yo creo que andaría por ahí por el promedio, en comisiones más o menos lo mismo. No creo que sea como una gran revolución en términos de rentabilidad. Sí, quizás le daría cierta validad al sistema, que la gente, si no confía en la FP privada, se puede ir a la estatal, pero después de un tiempo ya, si se informan adecuadamente, O sea, deberían tender a arbitrar, digamos. sería como desconfiar de los bancos privados e irse al Banco Estado. Y resulta que el Banco Estado no es precisamente el mejor ejemplo del banco más eficiente o del más perfecto y de todo lo demás. O sea, es un banco más que opera, que tiene sus aspectos positivos y también tiene sus aspectos negativos, ¿o no?
Claro, ahora el Banco Estado, creo que incluso Banco Estado tiene mayores beneficios de lo que tendría una AFP estatal porque Banco Estado tiene un gran poder de cobertura que no tienen muchos bancos privados. Acá la AFP, el que cotiza, cotiza y todos los que trabajan de manera asalariada están con cobertura de la AFP. No hay un problema, hay un problema de cobertura para la gente que trabaja en horario, para los freelance, para la gente que que no ha formalizado su labor, pero eso no lo solucionaría una AFP estatal. Así que Banco Estado creo que cumple un rol bastante más, O sea, más de o sea, crear desde el mercados punto de vista, de claro, cobertura. o sea, desde el punto de vista de aprovechar la infraestructura instalada, mejor sería encargarle al Banco Estado que armar una filial o una rama de AFP. Sí, o sea, como te digo, yo no creo que aporte gran cosa más allá que de otorgar credibilidad a un sistema que hoy en día la gente desconfía mucho de él. Correcto. Más allá de O sea, eso. al final estamos hablando de una cuestión muy emocional. O sea, a ver, yo desconfío. Eh, pero Pero bueno, estamos sumidos en una crisis en Chile que es bastante emocional. o sea, según la información que yo manejo, 2 de cada 3 pesos que están en la AFP es plata que ha generado el sistema por las inversiones, con la diversificación de las inversiones. Entonces, es un sistema que en términos generales e históricos ha sido altamente eficiente, considerando lo que se ha puesto en él. Porque yo siento que hay gente que le pide pera al olmo, como se dice, le pide a la AFP que den lo que no pueden dar. Um, Hablemos de algunos de esos temas, por ejemplo, Elías. ¿Qué pasa con el porcentaje que estamos invirtiendo? ¿Estamos invirtiendo la cantidad adecuada en pensiones? Según la información que proviene de la OCDE, la OCDE, este grupo de países al cual pertenecemos hace algún tiempo, somos de los países que menos ahorramos en pensiones, en menos cotizamos, que a veces la gente, yo siento, Elías, que la gente no entiende cuando habla de cotizar. Entonces yo mejor uso estas palabras que son más sencillas. Porcentualmente, comparados con otros países que están del mismo club, en este caso de la OCDE, mejor ni compararnos con otros países europeos, Chile ahorra poco para pensiones. En esa perspectiva, ¿tenemos que ahorrar más? ¿Se podrá ahorrar más realmente en Chile con algunos problemas que tenemos con la distribución de los ingresos, los salarios? ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Independientemente de que el modelo lo aplique un ente público o un ente privado, que parece que no es relevante. Mm. Eh, bueno, Chile en primer término, en términos de OCDE y a nivel mundial en general, la tasa de cotización, que es lo que te descuentan de tu sueldo para tu pensión, para ahorrar para tu pensión y que el dinero que se le entrega a la AFP para que lo administren es bajo, un 10%, una tasa de 10% de ahorro previsional, la verdad que no sostiene en ninguna parte del mundo un sistema de pensiones que entregue buenas pensiones. Tenemos un tema de una baja tasa y también uno lo podría comparar con el sistema de reparto en Chile. Por ahí hay hartos románticos, el No Más FP, uno de ellos, digamos, Claro. que dice no, que el sistema de reparto, Chile tuvo sistema de reparto hasta el año 82 en que habían diferentes cajas con diferentes packs, con diferentes ofertas, digamos, y en promedio se cotizaba alrededor del 28% del sueldo, ¿ya? 28%, o sea, casi 3 veces lo que ahorra, lo que te pide el sistema de AFP. Y aún así el sistema no se financiaba, habían pensiones bajas, había un problema de cobertura tremendo también, eran muy pocos los que podían acceder. Por ejemplo, ese sistema tenía un tope, un mínimo de años de cotización. Si tú no cotizabas más de 13 o 15 años, no recuerdo bien, creo que son 13 años, no recibías nada. Y todo lo que te habían descontado iba a recaudación fiscal. Ya. Entonces, Y, tenías que cumplir ese mínimo. Y el sistema también tampoco entregaba buenas pensiones, digamos. Así que digamos, hoy en día con la tasa de 10%, efectivamente es una tasa muy baja, pero yo lo pongo como punto de comparación. Lo que se cotizaba antes del 82 era en promedio el 28% de tu sueldo. mira, mira, hay gente que a veces que me ha escuchado hablar a mí y piensa que yo poco menos que tengo acciones en la FP porque parece que las defiendo mucho. La verdad, quiero aclararlo todo, que no tengo nada que ver con la FP. Y No, de yo hecho tengo una tampoco, posición, ¿ah? ya, qué bueno, tengo una posición muy crítica respecto a la FP, pero lo que a mí no me cabe en la cabeza que haya gente tan miope
que le pida, como te dije antes, peras al olmo. O sea, si ahorras el 10% y estamos viviendo más y apenas cotizaste o ahorraste 10, 15 o 20 años, porque también las lagunas en Chile son enormes. Hay gente que dice, yo he visto en la televisión gente que dice, oye, yo trabajé 40 años. Sí, pero no cotizó 40 años, cotizó 5 años, cotizó 10 años, cotizó 20 años. Entonces se culpa a la AFP de cosas que no son su responsabilidad, como los problemas del mercado laboral, como los bajos sueldos. La AFP no pagan sueldos. Los sueldos los pagan los empleadores, sea público o privado, el Estado, que es un gran empleador, los empresarios, los pymes, los MIPYME, pero no la AFP. Y antes de seguir con casos particulares o ejemplos específicos, ¿qué piensas tú del rol que ha cumplido precisamente la AFP, el gremio de la AFP, en salir de alguna manera a explicar más el modelo, a hablar mejor de las virtudes, pero también a perfeccionarlo? Porque si hoy día tú y yo estamos de acuerdo que cotizar 10% es poco, bueno, ¿por qué no se planteó eso hace 10, 15 o 20 años? ¿No ha habido también una responsabilidad de la AFP en no hacer bien la pega, por lo menos en esta parte cultural, comunicacional, que se han concentrado solamente en la inversión, donde han sido exitosos, le ha ido bien? Los expertos lo dicen. La AFP han hecho bien la pega en la inversión y en rentabilizar los fondos de los trabajadores. Pero parece que en este otro lado, informar, educar, hacer que la gente entienda cómo funciona el modelo y más aún, hacer propuestas para que el modelo funcione mejor. ¿Se han quedado atrás, Elías? Mira, yo creo que echarle la culpa a la FP es bastante, es un poco simplista, ¿ya? Yo creo que tiene que ver, hay mucho más pecados políticos al respecto que pecados de la AFP. Si bien la AFP podrían haberlo hecho mejor, pero por ejemplo, han habido dos comisiones políticas al respecto. Está la comisión Marcel, que por ahí entre el 2000 y el 2006, presidida por Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, no, creo que fue en el primer gobierno de Bachelet, la comisión Barcel, pero no me acuerdo, fue en los 2000. Y después está la comisión Bravo, ¿ya? Que fue en el segundo gobierno de Bachelet, ¿ya? En todas las comisiones siempre se ha hablado que la tasa de cotización es baja. El problema es que aumentar la tasa de cotización de partida no es muy popular y de segundo término tiene efecto en el mercado laboral. Ya se encarece la mano de obra y con eso disminuyen los incentivos a la contratación. Eh, el último caso, la Comisión Bravo, se juntaron muchos expertos, hicieron un informe de la Comisión Bravo. El punto es que las recomendaciones no le gustaron al sector político gobernante, en este caso Bachelet, y las tiró al cajón, digamos. Se O viene sea, hablando hace... eso es como meter la cabeza bajo la tierra, como el Claro, avestruz. yo creo que por ahí el Bachelet o sus asesores estaban esperando una comisión que les dijera que el sistema de FP estaba completamente podrido y que había que cambiarlo. Y las recomendaciones de la comisión Bravo no fueron esas, o sea, igual como no fueron las de la comisión Marcel. Entonces, entonces no le gustó. Entonces, el tema pasa más por que hayan existido acuerdos políticos para reformar el sistema. Y las veces que se ha reformado el sistema, que es un tema que toqué al inicio, que lo hablé de Felices y Forrado, sí se ha hecho en la dirección correcta. Uno de los temas del multifondo que se hizo por ahí por el año 2006, junto con la licitación de cartera. Eh, lo primero es los multifondos, que la gente puede escoger un fondo de acuerdo a su perfil de riesgo que quiera tomar, de acuerdo a su edad también. Creo que es una medida bastante buena. Y lo segundo, la licitación de cartera que se hace desde el año 2006, eh, de manera bianual, se licita la cartera de cotizantes, se hace una licitación en que todas las AFP tienen que participar dando cuál va a ser su comisión que van a cobrar, o sea, cuál es el precio de su servicio, eh, y la que tira el precio más bajo, la que ofrece el precio más bajo, se queda con todos los nuevos cotizantes del sistema. Esa reforma que se hizo en el 2006, que dicen y que es la historia que todos estos asesores de pensiones no cuentan, redujo las comisiones que cobraban la AFP a la mitad. Estamos hablando que en los años 2000 te cobraban un 2,5%, 2,4% de comisión. Hoy en día las comisiones van de 0,77 a 1,4 más o menos, desde la AFP más barata. Entonces se redujeron las comisiones que cobran la AFP, o sea, el costo que te cobra, a la mitad. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido con eso?
que lamentablemente, a pesar de que hay estudios, un estudio de Fernando López, que era compañero mío en la universidad, que estudiamos juntos en la Chile, brillante Fernando López, que ahora trabaja en la Universidad Alberto Hurtado, eh, muestra cómo las rentabilidades de las distintas AFP en cada uno de los fondos no tienen diferencias significativas. Todos más o menos tienen en promedio la misma rentabilidad a través del tiempo. Sin embargo, la AFP más barata cobra la mitad de la AFP más cara. ¿Ya? Que es la que se gana la licitación. ¿Ya? Que es la que se gana la licitación, te cobra en este minuto como 0,77 de tu sueldo, mientras la AFP más cara, que creo que es Cuprum, 1,40 y tanto. Y la gente no se cambia de la AFP más cara a la AFP más barata. Entonces, lamentablemente que hay un tema de que son transacciones que la gente no está viendo. ¿Ya? Cada mes cuando te pagan tu sueldo, hay una transacción en que te sacan parte de tu plata, se la pasan a la AFP para que la administra y en esa se hace la transacción de quitarte una comisión, pero como no es tu sueldo líquido, la gente no la ve. Entonces no reacciona al precio. Hoy en día, muchos alegan que las AFP tienen grandes utilidades y que mira las utilidades que tienen. La AFP gana utilidades por dos conceptos. El primero es por la comisión que te cobran y el segundo es por algo que se llama encaje, que por legalmente las AFP tienen que tener un porcentaje que creo que es el 10% de su patrimonio invertido en la misma cartera en la que tienen invertidos los fondos de los cotizantes, de manera de alinear los incentivos en los que invierte con sus propios incentivos. Que corre el mismo riesgo que corre el cotizante. Exacto, entonces así tiene incentivo a invertir de la mejor manera, lo cual es una buena idea. Eso se llama encaje. Entonces gana plata, la AFP gana plata por el encaje, que es plata de ellos, digamos, y gana plata por la comisión. No gana plata por la rentabilidad o pérdida de los fondos de las personas que administra, de los fondos personales. Entonces, dado que gana plata por las comisiones, el regular las utilidades de la AFP pasa porque la gente reacciona al precio. Yo te pongo un ejemplo. Si tenemos una AFP que cobra la mitad que la otra, y uno analiza la cartera de clientes, y la verdad no es que la gente se vaya toda para allá, para la AFP más barata, sino que la gente tiende a permanecer a la AFP a las AFP que participan en la licitación. La verdad es que no les conviene ofrecer tasas de su precio muy barato, su tasa el precio que te cobran, su comisión, claro. De hecho, las comisiones han estado rebotando. Las comisiones por ahí por el año 2010, 2012, que me acuerdo que fue AFP Madela y después AFP Plan Vital, estuvieron en torno al 0,44, 0,47% de tu sueldo. ¿Ya? Claro. Y hoy en día ya rebotaron a 0,77 porque se dieron cuenta que aunque bajaran mucho, la gente no se cambiaba. Entonces hoy en día hay un tremendo poder de la gente en poder cambiarse a la AFP más barata, dado que no hay grandes diferencias en rentabilidad, y con eso dar una señal y que la AFP y que todas las AFP tengan que ir bajando su cotización. Eso hoy en día no se da. O sea su comisión. Queda un espacio entonces para que el ciudadano común y silvestre, a través de un procedimiento que es muy sencillo porque necesita su clave de acceso nomás a la AFP, pueda entonces decir, mira, sabes que yo no estoy dispuesto a pagar el doble de comisión por un servicio que cuando uno analiza el mercado se da cuenta que el servicio es bastante homogéneo. O sea, todas las AFP dan el mismo servicio, tienen similares rentabilidades y por lo tanto es casi indiferente estar en la AFP A, en la B o en la C, pero no es indiferente cuando estamos mirando la comisión, porque sí hay diferencias en las comisiones y un montón de economistas, un montón de gente señala de que si hay una cosa donde la gente puede mejorar entonces su rentabilidad es precisamente ahorrándose un porcentaje de las comisiones. Sin perjuicio de que, a propósito de esa caída tan fuerte de las comisiones, algunos se planteaban hasta dónde podían bajar también las comisiones, porque iba a llegar un momento en que tal vez ya sencillamente iba a ser inviable desde el punto de vista administrativo operar con comisiones tan bajas. Pero aún así parece que todavía hay espacio para esa baja, y por lo tanto uno de los mensajes que tendríamos que darle a la gente que nos está escuchando en este momento es: métase a su AFP, averigüe cuál es la comisión que le están cobrando por las cotizaciones y averigüe cuánto están cobrando las otras AFP y cámbiese, porque además cambiarse es muy fácil, es muy sencillo, se hace incluso electrónicamente entre las mismas AFP. Y parte de esto,
Elías, apunta un poquito tal vez a ese vacío o a esa responsabilidad que yo te señalaba adelante de la AFP, porque incluso hay un fondo de educación previsional, que incluso paradójicamente este fondo de educación previsional, que son plata estatales que están destinadas a dar a conocer o a informar sobre el modelo, me consta que muchas veces se han adjudicado plata de este fondo organizaciones sindicales como la CUT o como la CAT, que es otra organización sindical, y que son instituciones que están en contra del modelo de AFP. O sea, es muy raro esto de que se pase plata para educación previsional, que está destinado a dar a conocer el modelo, y sin embargo se adjudiquen estas plata a instituciones que están en contra del modelo. Entonces, por eso digo yo, no habrá sido, también hay una responsabilidad de la AFP misma de salir a informar más, de salir a estimular precisamente esta competencia y decirle a las personas que nos están escuchando de que de ella depende en parte, no todo, pero en parte la mejor eficiencia del sistema. Y tal vez ahí donde entra Felicia Forrado, tratando de dar un montón de tips o recomendaciones que parece que no son tan ciertas y ni son tan reales. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, y amigos míos que incluso estuvieron en Felicia Forrado y después se fueron, porque dijeron, no, aquí me están vendiendo pomada. Por ejemplo, que cuando hay una pérdida por una caída del valor de las acciones, una caída en el valor de aquellos instrumentos en los cuales están invertidos nuestros dineros, que si no quedó claro, amigo o amiga que nos está escuchando, que le quede claro que las AFPs invierten en forma diversificada su plata, una parte en Chile, una parte en extranjero, en distintas inversiones, para de esa manera disminuir el riesgo. Ahora bien, pero sin embargo, cada cierto tiempo, lamentablemente, hemos tenido noticias terribles de caídas de bolsa, incluso de fraudes a nivel mundial. Estados Unidos ha sido prolífico, Lehman Brothers, en fin. Y eso se ha dicho que ha impactado fuertemente en el valor de las acciones donde está invertida las plata de los chilenos y por lo tanto en pérdidas. ¿Es real? ¿Ha habido pérdidas cuando ha ocurrido este tipo de situaciones, Elías? Eso es real, de que a veces hay pérdidas en los fondos de pensiones. La gente tiene que entender que son fondos riesgosos y hay que a veces tienen pérdida y a veces tienen ganancia. Entonces es real que a veces hay pérdidas, pero esas pérdidas se revierten en el mediano plazo. Puede un año haber pérdida, quizá el otro año también haber pérdida y los siguientes 3 años haber alza y los fondos recuperan su valor y más que recuperan su valor. En ese sentido creo que la gente es más bien asustadiza respecto a estas pérdidas y algunas instituciones como Felices de Forrado han aprovechado eso para armar un negocio que a mi gusto no es muy ético. Eh, Aún así, aún aunque haya pérdida, creo que la legislación chilena ha avanzado en proteger a los cotizantes de esas pérdidas. O sea, las personas que van cumpliendo cierta edad, el sistema te obliga a ir pasando de los fondos más riesgosos a los menos riesgosos hasta finalizar en tu último año. Solo puedes invertir en los fondos D y E, que son los que menos varían, los que menos rentabilidad te dan también, pero son los que tienen caídas menos fuertes, los que tienen menores caídas, digamos, en caso de haber una crisis financiera o de haber corrida financiera. Entonces, básicamente la pérdida se hace, si tú tenías una acción y la acción baja de precio, pero va a subir en el mediano largo plazo, si tú vendes con la acción abajo, va a hacer la pérdida. Efectivamente, te comiste la pérdida. En cambio, si tú esperas que suba, al final es una pérdida que no se materializa y que después ves beneficiado de las ganancias. Entonces, Felices y Forrados vende la idea de que ellos se anticipan al mercado y que te saltan esas pérdidas, pero yo lo veo bastante poco probable. El otro día hablaba con una persona que les pagaba, que era como 24.000 pesos anuales por recibir estos consejos, y me dijo que en el mes había recibido 3 consejos: que primero vende, que después cambia al fondo E, después 40 en el A, 60 en el B. La verdad que cuando uno le da la orden a la AFP de liquidar los fondos, la AFP se demora como 5 días. Desde que Felices y Forrados te da la recomendación, que seguramente reaccionará un día aunque reaccione en tiempo, tú ya estás vendiendo con 5 días de desfase. Ahí el mercado ya, si que te están dando todos los meses recomendaciones, o 2 o 3 veces al mes con recomendaciones, están apostando a ganancias de corto plazo. Con un desfase de 5 días, tú no puedes hacer de ganancias de corto plazo.
¿Cachai? Lo más probable es que cuando la FP ya liquidó tus fondos, la pérdida ya o la pérdida o la posible ganancia ya se haya esfumado y estáis llegando 5 días tarde al mercado o O, más. o Entonces, sea, estamos hablando entonces, a ver, porque sé que hay una iniciativa para regular a estos asesores de así inversiones, es, porque así es. es un mercado no regulado. Aquí cualquiera, yo mismo digo, oye, yo soy experto en esta cuestión y háganme caso. Y me pongo a hablar todos los días lo que se me ocurre y cobro por eso. No hay Así es. ninguna norma que me regule. Eh, ¿No habrá un fraude detrás de esto, Elías? ¿No será peligroso? Estoy pensando, por ejemplo, en los casos de fraude en Norteamérica. Ha habido casos por ejemplo, el famoso caso de Bernard Madoff, que fue condenado, creo que a 150 años de cárcel, un señor que durante años se presentó como el Midas de las acciones, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, y luego se descubrió que al final era una persona que, en el mejor de los casos, manejaba algo de información por ahí privilegiada, pero en realidad de inversor era lo que menos tenía, era una verdadera situación de estafa piramidal, donde había gente que pagaba una cantidad importante por desayunar con él, porque se suponía que le iba a dar algún dato bueno, y le pedía plata, le decía, invierte conmigo, y con esa plata le pagaba a otros que le habían pasado plata antes, y así armó una industria del engaño, del fraude, de la estafa, y por eso que hoy día está condenado a 150 años de cárcel. De hecho, su abogado, hace poco me enteré, estaba pidiendo su excarcelación porque está enfermo, creo que de un cáncer terminal, así que no le dan más de 6 meses o un año de vida. A ti, ¿qué te parece esta labor de Felicia Forrado? ¿Debería ser regulada? ¿Hay riesgo de un fraude aquí realmente tras toda esta situación? La, la respuesta a la primera pregunta es sí, debiese ser regulada. En verdad, la gente no se debiese poder cambiar de fondo a cada rato por recomendación de un supuesto asesor financiero que tiene la bolita de cristal para ir viendo, a pesar de que está reaccionando con 5 días de anticipación para ofrecerte ganancias de corto plazo con tu fondo de pensiones. Eso debiese estar regulado y no se debiese poder moverse tantas veces al mes o tantas, debiese estar regulado. Eh, no creo que sea ilegal lo que está haciendo Felicia y Forrado porque ya estaría preso en este minuto, así que Claro, no, porque no está regulado tampoco. no conozco al detalle la legislación al respecto, pero no Claro. debiese estar regulado porque si no estaría preso. Sí, lo que te dije es que es reñido con la ética, a mí me parece que es un engaño. Es un engaño distinto al tema que tú me trataste, que es un poco el juego de Ponzi. Que el juego Claro, de Ponzi, hacer esta financiera en la que estafa piden, oye, piramidal. claro, la estafa piramidal que es lo que hacía Chan, que es lo que hacía Garay, que pedía fondos y les devolvía con rentabilidades ficticias, y después se empezó a correr la voz, recibió muchos fondos y después pescó la plata y se fue para la casa y nunca existieron las inversiones buenas, digamos. No, no es el caso porque la plata finalmente la tiene la FP. Claro, Este tipo cobra una comisión que además es baja, son 2.000 pesos mensuales, creo, por por un darle servicio, recomendación. por Claro, un servicio. por un servicio que es malo, que en verdad probablemente no sirva mucho, todo lo contrario, está haciendo a la gente perder plata. Y como van cambiando, no tienen la trazabilidad para hacer una comparación de cómo me fue y cómo me habría ido si es que me hubiese quedado en mi fondo A o mi fondo C o el que tuviera, y le creen a la información de ellos, mira, te hicimos ganar tanto, y es el dato que te entregan porque nadie más te va a entregar información que contrarreste eso, y la gente no tiene la capacidad para hacerlo por su cuenta tampoco. Entonces, Esto es como un tuerto guiando un ciego, o al revés, claro, el claro, ciego claro. guiando un tuerto. Se aprovechan de que la información no es clara, de que son cálculos que no son inmediatos para la gente. Si la gente no te está reaccionando al diferencial de precio que te ofrecen la AFP, mucho menos va a distinguir si es que se está cambiando 40 y 60, después me paso para acá, después cómo esa cartera, cuál es la rentabilidad de esa cartera con respecto a haberme quedado en mi fondo quietito sin mover un dedo. La gente no tiene las capacidades de hacer ese, y le termina creyendo a Felicia y Forrado que te los llena de teorías conspirativas y cosas que en verdad no son verdad. Claro, me consta por mi trabajo que he conocido muchas personas que se están quejando de que luego de haber hecho estos movimientos, sus rentabilidades han sido peores que las que tenían anteriormente. Entonces, claro, algo está pasando ahí y claro, se demora en saberse ese tipo de realidades.
Tanto es así que incluso un grupo de 5, 6, 7 personas anunciaron unas demandas contra una AFP, Capital específicamente, acusándolas precisamente de estas pérdidas. Y yo decía, oye, pero eso es no entender el modelo, porque tal como tú acabas de decir, las pérdidas son puntuales y se van a concretar en la medida que tú hayas vendido la acción o haces el cambio de la AFP. Pero si te mantienes en tu posición y esperas que el mercado se regularice, esa pérdida que es puntual tiende luego a mejorarse, y así lo señalan todas las estadísticas y todas las rentabilidades de las bolsas y de la propia desempeño del FP, de que históricamente siempre hay alto y bajo, pero a la larga los altos son mayores que las bajas. Así es. Elías, estamos terminando esta conversación. Eh, ¿Qué recomendaciones básicas? Yo creo que vamos a igual conversar más adelante, porque igual quedaron muchos temas en el aire, pero Quedaron muchos temas en el ¿qué, aire. qué recomendaciones darías tú al país, a las personas, a Felices Forrado, cuando nos escuchen no nos van a querer mucho, respecto de cómo enfrentar los desafíos para tener mejores pensiones? ¿Qué cosas básicas, 2 o 3 ideas que tú crees que hay que hincarle el diente de cabeza, sin miramiento, sin culpa y sin miedo a ser impopular? Porque lo que tú dijiste respecto de los resultados de la Comisión Barcel y la Comisión Bravo, de que al final ambas comisiones parece que eran similares en cuanto a las conclusiones, pero nadie quiere tomar la impopular decisión de que hay que empezar a cotizar más, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas tenemos que hacer hablando en serio? Tú no eres candidato, yo tampoco soy candidato, así que no nos importa que nos abucheen. ¿Qué hay que hacer para mejorar las pensiones en el mediano y largo plazo? 2, 3 ideas que a ti se te ocurran, me parece importante. A ver, primero decirle a la gente que lo principal en esto es tener un poco más de confianza en el sistema. Yo sé que hoy en día tenemos una crisis de confianza a nivel país, pero que lamentablemente los que están capitalizando esto no tienen mucha idea de qué es lo que están haciendo ni diciendo. Sencillamente están haciendo utilidades o ganancias políticas de corto plazo. Eh, Uno de ellos, Felice y Forrado, que está haciendo ganancia económica de corto plazo para ellos. Y el otro, por ejemplo, Luis Mesina, con el movimiento No Más AFP. Déjame recordar un caso, Sí, déjame sí, recordar un sí. solo caso. El año, no sé si a fines de 2015 o 2016, Movimiento Toma FP llama a todos los usuarios a cambiarse al fondo E para quebrar el sistema. Sí, sí, me acuerdo. Un agosto, un octubre de 2016 creo que es. Yo dije ya, perfecto, se hizo el llamado, hubo un movimiento de Sí. cartera. Un año después de ese movimiento, el fondo A había restado 10% más que el fondo E. O sea, el fondo A había restado 13%, el fondo E 3%. O sea, el llamado del señor Messina le costó un 10% de rentabilidad a todos los trabajadores que le hicieron caso. ¿Ya? Ese es el gurú. En vez de llamar a hacer un llamado a irse a la FP más barata, que sería mucho más lógico, y que hay evidencia que sustenta que eso sería una buena medida, Una decisión mucho más racional. claro, las recomendaciones que están dando todos los gurúes, que Felice y Forrao, Nomás FP, Pamela Giles, son bastante míope y bastante nocivas. ¿Ya? Entonces, lo primero Informarse. lo primero es que confíen más en el sistema, ¿ya? Que no es que haya un grupo de 5 personas que se reúnen a decidir los destinos de la gente y que tiene como función principal perjudicar a los trabajadores. Eso no es así, todo lo contrario. En general, las reformas de la AFP siempre han ido para asegurar mejores pensiones a los trabajadores y para ir mejorando el sistema. Lo segundo, hay mucha gente que quiere destruir el sistema de FP, que es un sistema de capitalización individual. En términos académicos y en términos generales, prácticos, los sistemas de capitalización individual han andado bastante mejor que los sistemas de reparto. La diferencia entre un sistema de capitalización individual es la diferencia entre tener ahorro para después poder gastar hasta estar haciendo la bicicleta todos los meses. ¿Ya? O sea, Que el reparto sería la bicicleta. el reparto en la bicicleta, es pagarle las pensiones del mes ¿estamos a cuánto? Estamos en noviembre, las pensiones del mes de diciembre, o sea, con lo que se recaudó de descontarle a los trabajadores que están activos el mes anterior, eso le pagan a los pensionados, estáis pagando sobre el día. Y cuando hay crisis en el mercado laboral como la que vivimos ahora por la pandemia, la recaudación para las pensiones baja y hay Porque, menos. porque Menos. en el sistema de reparto no hay ni ahorro ni inversión. No, Es la misma no, plata que se va en la dando vuelta. bicicleta, en la bicicleta, le descontáis
el 30 de noviembre, el 29 de noviembre, a los trabajadores de su sueldo, el 10%, el 15%, como te dije, el sistema de reparto en Chile antes tenía el 28%, y con esa platita le pagáis al día siguiente a los pensionados su jubilación de ese mes. Entonces, es hacer la bicicleta. Tampoco considera el cambio cambio etario en las sociedades, y las sociedades que se están volviendo cada vez más viejas, cada vez son un grupo de jóvenes menor el que tiene que financiar las pensiones de un grupo más viejo, entonces obviamente va a tener que grabarlo fuertemente los salarios de los más jóvenes para poder pagarle las pensiones a los más viejos. Entonces, el sistema de capitalización individual domina en términos de que es un mejor sistema a los sistemas de reparto en términos académicos y prácticos, ¿ya? Quizá en Chile ha faltado, yo creo que tú tocaste un tema y que lo tocabas desde la AFP, que falta mucha información en el sistema, falta que se explique mucho más, que se hagan campañas en los noticieros. Yo me acuerdo cuando se cambió a los multifondos, hubo una campaña potente. En Chile debería haber una campaña permanente, 5 minutos entre la teleserie y el noticiero, en Facebook, qué sé yo, a cargo de no sé, de la superintendencia, pero que se eduque sobre temas de previsión, porque como te digo, uno de los problemas que tenemos es que se dan estas transacciones que la gente no las internaliza. En Chile hay un montón de transacciones que la gente no la internaliza. La principal, el pago de impuestos en el salario, el pago de cotizaciones en el salario, el pago de la comisión a la AFP en el salario. Otra puede ser el pago de impuestos, el IVA. La gente tampoco lo internaliza, la gente pide y pide más gasto público porque no sabe que lo está pagando de su bolsillo cada vez que compra. Exacto. Eso los gringos lo tienen solucionado porque te ponen todos los precios sin IVA, que era una idea que estaba en el programa de gobierno, ahora que a mí me parecía bastante buena, que tuvieran que obligarlo a poner todos los precios sin IVA a todo el comercio, de modo que cada vez que tú pagues tengas noción de cuánto te aumentó lo que tú estás comprando porque te están cobrando impuestos. Con eso la gente empieza a internalizar que todo lo que se gasta el gobierno sale de su bolsillo y tiene un mayor control sobre las autoridades y sobre cómo gastan las autoridades. Pero es parte de esas transacciones que la gente día a día no ve. Que se dé cuenta entonces que al final no hay nada gratis en la vida, que lo que gasta el Estado es dinero que todos financiamos directa o indirectamente a través de impuestos, tributos, contribuciones, tasas. Alguien lo paga. Mil formas, y al final los pagamos todos nosotros. He estado conversando hoy día con Elías El Tit, economista, funcionario de la Corfo, también empresario ahí familiar. No alcanzamos a hablar de tu empresa, Elías, así que te voy a dejar desde ya invitado para que en otra ocasión toquemos esto y otros puntos que se han quedado un poco en el aire, pero espero que esta conversación haya servido algo siquiera para que usted, amigo o amiga, se haga de la idea de que tiene que informarse más, tiene que aprender más del sistema de pensiones de este o de otro. Lo importante es que conozca. Si usted está por el reparto, bien, estudie bien el reparto, cómo ha operado en otros países, cómo operó en Chile, para que vea si tiene virtudes o está lleno solamente de defectos. Y si no le gusta este modelo, estúdielo, vea cuáles son sus elementos positivos y negativos, para que entonces cuando le pregunten, cuando usted tenga que tomar una decisión respecto de a dónde quiere que su plata vaya a parar y cómo quiere que sea administrado, tenga claridad y no le vendan pomadas. Elías, muchas gracias por esta conversación, te agradezco que hayas aceptado esta invitación y te dejo invitado desde ya para otra ocasión para seguir conversando sobre estos interesantes temas. Encantado, Alejandro, muchas gracias a ti por esta invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, les recuerdo que estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en Instagram y estamos en nuestro canal de YouTube, y nuestro sitio oficial es estudiociudadano.cl. Y a los que andan apurados y que no nos pueden ver, bueno, tan lindos no somos tampoco, así que no se pierden mucho, pero para los que no nos pueden ver, sí nos pueden oír a través de los audios y los podcasts que estamos subiendo de todas las entrevistas de Estudio Ciudadano a la plataforma iVoox.com. Métase ahí a nuestra página web, estudiociudadano.cl, y ahí tenemos entonces el formulario para que se suscriba a todos nuestros audios y podcasts y nos pueda escuchar cuando va en la bicicleta, cuando va en el auto al trabajo, cuando va en el metro, en cualquier momento, y no se pierda la posibilidad de escuchar estos interesantes temas. Muchas gracias por la sintonía y los dejo invitados para la próxima semana con una conversación tan interesante como esta, Dios mediante. Nos vemos.